¿Qué es la estética cognitiva? En este canal he dedicado algunos videos a la relación entre arte y psicoanálisis. He dicho en diversas ocasiones que esta relación, si bien existe, no es la que se suele pensar. La percepción general de esta relación tiene como presupuesto la interpretación del arte desde el psicoanálisis como si se tratara de dar un diagnóstico del artista a partir de alguna de sus creaciones. La relación entre arte y psicoanálisis no existe desde esa perspectiva, es decir, el psicoanálisis no sirve para interpretar o descubrir el estado mental de un artista analizando una de sus pinturas o esculturas. Por otro lado, el psicoanálisis aplicado de Freud tuvo como único fin poner en práctica su teoría, mas no dar diagnósticos. A la larga, él mismo descartó que desde allí se pudiera interpretar una obra de arte como si se tratase del mismo artista y no de un objeto estético. La perspectiva psicoanalítica del arte es específica del psicoanálisis y su fin no es entregar a la estética herramientas para el análisis. Es por eso que es muy cuestionable cuando curadores o críticos de arte usan la terminología del psicoanálisis para referirse a temas estéticos. Por otro lado, tenemos los aportes de Jacques Lacan, que también los he mencionado aquí en este canal. Un elemento que él entrega y que podemos resaltar es el de la pulsión escópica, o en otras palabras, la función de la mirada. Como sabemos, en el arte y particularmente en áreas como el dibujo, la pintura, la escultura o el cine, la mirada es un elemento esencial, y no solo esta, sino el mismísimo ojo, es decir, el órgano a través del cual miramos o a través del cual nos es permitida la posibilidad de percibir en imágenes lo que tenemos frente a nosotros. Aunque Lacan sí tuvo desde el inicio un interés por el arte, y es por tal razón que se entrevistó con Salvador Dalí y compartió con personajes del surrealismo, entre otros, su enfoque estuvo siempre direccionado hacia el psicoanálisis y no hacia el arte. La mirada nos engaña, nos dice Lacan, no nos muestra el mundo objetivo tal como este es. La función de la mirada no es presentarnos la realidad, sino favorecer el que podamos tener una realidad percibida que nos resulte confortable y aceptable. No nos olvidemos del ejemplo que nos ponía Lacan al hablarnos de la pintura Los embajadores de Hans Holbein, en la cual tenemos una imagen borrosa que al verla desde un cierto ángulo se muestra como lo que es, una calavera. Esto nos dice que en la realidad existe aquello que no percibimos de manera consciente, pero que de todas formas está allí, que necesitamos un enfoque diferente para poder capturarlo y comprenderlo. La psicología experimental se dedicó desde sus inicios al estudio de la percepción y a tratar de entender la relación entre realidad y cosa percibida. Pero estas preocupaciones no eran nuevas, sino que venían desde mucho antes. Ya Platón y Aristóteles, por no mencionar a otros, se habían referido a estas cuestiones. Los aportes del psicoanálisis no son muy importantes para la estética en particular porque no da una respuesta a la relación entre percepción y realidad. La trama del inconsciente de la cual el psicoanálisis da cuenta no nos explica cómo funciona la percepción ni cuál sería el sentido de la belleza. Freud nos dice a lo mucho que la belleza o el arte son un efecto de la sublimación, es decir, un proceso inconsciente de transformación de ideas reprimidas en objetos bellos. Este diagnóstico o esta forma de describir la relación entre inconsciente y belleza no nos muestra cuáles serían las relaciones entre percepción y realidad. Me he referido a los antecedentes del psicoanálisis y he mencionado la palabra estética. Al inicio de este video he mencionado la estética cognitiva. Este video es una introducción a la temática y será complementado por otros a lo largo del tiempo. En primer lugar, cabe preguntarse ¿qué es la estética? La estética como tal nace con Alexander Baumgarten en el siglo XVIII. Este autor es quien plantea que la estética es un campo de la filosofía. Escribe un texto dedicado de manera específica a este tema entre los años 1750 y 1758, que influirá posteriormente en Kant y en particular en su libro titulado La crítica del juicio del año 1790. Para Baumgarten, la estética es la teoría de las artes liberales, es una nociología inferior, es el arte del pensar bellamente y es la ciencia del conocimiento sensible. Al hablar de artes liberales, el autor se refiere a la pintura, a la música, a la literatura, etc. Eso sí, cabe recordar que para él la poesía estaba en un grado superior a las demás artes. Nos dice entonces que la estética es la filosofía del arte. Cuando nos habla de una nociología inferior, se está refiriendo a que la estética es inferior a la lógica, pues esta se entiende como nociología superior. Según Baumgarten, el artista trabaja con representaciones sensibles, pero no busca en ellas la claridad del pensamiento lógico o científico. El artista o el poeta, nos dice el autor, busca la claridad, pero entendida como vivacidad, esplendor o brillantez. El gusto, según este autor, sería capaz de juzgar lo perfecto, es decir, lo bello, y lo imperfecto. Algo que también menciona Baumgarten es que la estética es el arte de pensar bellamente. Esto se refiere a que hay una cierta racionalidad en la estética. Tanto la lógica como la estética son formas de comprender el mundo. Pensar bellamente es pensar basados en reglas para alcanzar la belleza y hacerlo de modo cierto.
En definitiva, para el autor, la belleza es la perfección percibida a través de los sentidos y no a través únicamente del intelecto. Es la reflexión filosófica sobre la actividad artística. Esto es lo esencial comprender, es decir, la relación entre percepción y objeto. Luego Kant desarrollará su propia postura sobre la estética y dirá que esta es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Hay diversos conceptos sobre lo que es la estética, ya que luego de Baumgarten muchos filósofos le dedicaron unas cuantas páginas al tema, entre ellos Hegel, Kant, que ya lo he mencionado, Nietzsche, Richard Wagner, Heidegger y muchísimos más. También artistas escribieron tratados sobre el tema incluso antes de Baumgarten, pero en este caso sin mencionar la palabra estética. Entonces no voy a tomar en particular ninguna definición, sino que daré una que tome en cuenta los diversos enfoques que existen en la actualidad. La estética es el estudio de lo bello, de sus causas y sus efectos. Es además la puesta en práctica de reglas y metodologías para descubrir en el objeto una verdad sobre su estructura y su contenido. Por otro lado, el estudio de lo bello se refiere más que nada a una generalización en la que podría ubicarse también lo feo, ya que en términos prácticos, lo que estudia la estética no sería de manera particular la belleza, sino los efectos que produce un objeto en el individuo que los percibe, siendo estos efectos de diversos tipos o clases y por lo tanto no necesariamente bellos o placenteros. En este sentido, la estética estaría ligada a las ciencias cognitivas, de allí la cercanía entre la Gestalt y la Bauhaus, y de allí los estudios sobre la percepción y su relación con la comprensión de la realidad. Si bien todos los desarrollos que se dieron en la estética han sido una contribución importante, el problema que han tenido siempre es que no se han fundamentado en datos empíricos. Han sido más que nada el resultado de divagaciones filosóficas sobre lo que son lo bello, la obra de arte, etc. En la actualidad, con el desarrollo de las ciencias cognitivas, podemos tener una visión mucho más amplia de la estética, de su función y de su sentido. Al mismo tiempo podemos comprender de mejor manera la relación entre arte y representación y de esta con la realidad. Entonces esto es lo que iremos desarrollando en los próximos capítulos.